Se suele decir que cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se resfría. Una frase que, pese a que pueda sonar coloquial, nos permite entender la importancia que tienen ciertas economías frente al resto del mundo. En el año 2008 vivimos el último gran colapso económico motivado por una crisis de crédito en la industria hipotecaria estadounidense y que se extendió al resto del mundo casi por un efecto dominó debido a la gran exposición de muchas empresas y bancos a este mercado. Dados los últimos acontecimientos geopolíticos y comerciales, empezamos a ver que hay otras grandes potencias, entre ellas China, que empiezan a tener esa importancia a nivel internacional y que, dadas las últimas estadísticas y últimos artículos que hemos podido leer, parece que este crecimiento no va a parar, va a seguir aumentando. Es por ello que me apetecía hablaros de un aspecto clave y de ciertos síntomas que empezamos a ver en la misma industria, pero en este caso no en Estados Unidos, sino en China, y que puede representar un riesgo que se puede extender al resto del mundo. Como digo, no se trata de un vídeo para ser alarmista, pero en el día de hoy lo que vamos a empezar a ver es una cierta ralentización y una serie de datos que nos permite por lo menos estar informados y preparados por si este riesgo se pudiera extender al resto del mundo. Un vídeo muy interesante y que además os traigo en colaboración con Miralta Bank, ya sabéis que son los colaboradores principales de este canal y con los que, os invito a que paséis por todos los enlaces que os voy a dejar en la descripción. Arrancan desde hace muy poquito con un nuevo broker, muy fácil de usar, con una buena plataforma y con la que podéis operar renta variable, renta fija, fondos de inversión, ETFs, prácticamente todos los productos que os vengan a la mente y que, os invito, como digo, a que os paséis por allí. Vais a tener los enlaces en la descripción para que le echéis un vistazo y, como os digo, creo que vale muchísimo la pena y desde aquí agradecerles también su confianza con este canal y gracias a ellos tengo la suerte de poder traeros contenido tan top como el que vamos a ver en el día de hoy. Perfecto, pues hechas las presentaciones, vamos a arrancar analizando una noticia que me pareció extremadamente relevante y que pasó algo desapercibida. Se trata de un artículo que publica Bloomberg alrededor de hace un mes y medio, y que nos habla que durante 10 periodos consecutivos se ha producido una salida de capitales en el índice CSI 300 Financial de China. Este índice viene a medir alrededor de unas 300 empresas cotizadas del sector financiero. Un sector que, como sabéis, está muy correlacionado con el ciclo, está muy correlacionado con lo que viene por delante. Porque si las empresas tienen buenas perspectivas, estas invierten, estas solicitan créditos, solicitan préstamos y, por lo tanto, los resultados y los rendimientos de las empresas financieras mejoran. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí es todo lo contrario. Estamos viendo que las manos institucionales, y por eso es muy importante seguir dónde está el dinero, empiezan a separarse, empiezan a reducir su exposición a este sector. Y no lo hacen de una manera puntual, sino que durante 10 periodos consecutivos de medición se ha estado produciendo una retirada de capitales en este sector. ¿Qué significa? Pues que empezamos a ver un cierto síntoma de que el crecimiento ya no es tan abultado, de que a lo mejor estas inversiones ya no pueden ser tan rentables en el medio y en el largo plazo, o que a lo mejor puede haber un síntoma que nosotros no vemos como inversores retail, pero que los inversores institucionales empiezan a ver. Y por lo tanto, quería hablaros de esto para que veáis que no se trata de una opinión mía, sino que si seguimos este rastro de dinero institucional, que suele ser muchas veces la clave para poder captar tendencias en el medio plazo, pues ya empezamos a ver cómo hay algo que no está funcionando del todo bien. Y desde aquí vamos a arrancar o vamos a continuar con este análisis para que lo veáis más en detalle. Además, como toda salida de capitales, esto se traduce en caídas en las cotizaciones de las empresas que ahora mismo están siendo vendidas por todos estos inversores institucionales. Aquí en el gráfico lo podemos observar de una manera muy visual y fijaros cómo en el último mes se producía una caída cercana al 8% dentro de este índice. Y no solo eso, sino que se ha superado un soporte muy importante y que constituía el mínimo de los últimos 2 años. Por lo tanto, como estáis pudiendo observar, hay ciertos síntomas que ya nos empiezan a hacer pensar
que hay unos inversores que se están bajando del barco, que ya no están confiando de manera tan evidente en este sector y por contra en el crecimiento de los próximos años en China. Además, otro de los aspectos clave que comenta este artículo y como motivo de todo lo que está ocurriendo es el hecho de que muchos de los compradores de vivienda en China están dejando impagos en sus hipotecas, están decidiendo no pagarlas. Esto ahora veremos a continuación en las siguientes diapositivas, cómo se produce también por un retraso en las entregas de estas viviendas, de estas propiedades. Como sabéis, nos encontramos en un mundo pues un poquito convulso, en el que ciertas materias primas no se están encontrando, en el que conflictos geopolíticos pues afectan mucho, sobre todo al precio de la energía, al precio de todos los materiales, y por otro lado también pues ciertas subidas de tipos que encarecen el precio de la financiación. Todo ello sumado, pues obviamente, a estos factores que no ayudan a que las perspectivas pues sean muy positivas. Por lo tanto, este encarecimiento de lo que son los costes de la vivienda también implican retrasos en las entregas. Y esto genera una bola de nieve en la que los compradores, un poco cansados por los retrasos en estas entregas, como digo, están decidiendo no pagar estas hipotecas que ya tienen que empezar a asumir. Por lo tanto, como estáis viendo, ciertos síntomas que no nos dejan una foto muy esperanzadora de lo que puede ocurrir en el medio y corto plazo en esta industria inmobiliaria china. De esta forma, y para que lo podamos observar de una manera muy visual, os he querido dejar esta infografía en la que lo vamos a entender perfectamente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos el porcentaje de viviendas de nueva construcción con problemas en la entrega de forma porcentual. Es decir, en este eje de las X nos vamos a encontrar el porcentaje de viviendas que no se están entregando a tiempo a sus compradores. Compradores que, como digo, ya tienen que empezar a pagar sus hipotecas, ¿no? Desde el momento en el que te conceden, salvo que tengas una carencia, pues si se retrasa muchísimo, llegará un momento en el que tienes que pagar, incluso cuando tú aún no tienes esa vivienda, lo cual es uno de los factores más clave de este vídeo y que, explica la situación que se está viviendo en China. Y fijaros, como no se trata de un elemento o de un hecho puntual, sino que nos encontramos un problema casi sistémico dentro de todo China. Porque, tenemos ciudades importantes como Shanghai, Cantón, Beijing. Aquí, aunque veamos que los porcentajes son pequeños, fijaros que son ciudades muy, muy grandes en las que podemos estar hablando de millones y millones de viviendas. Fijaros aquí como el artículo también nos lo refuerza, ¿no? Nos dice: miles de compradores de nuevas viviendas comienzan a detener sus pagos en más de 50 ciudades ante el atraso de los plazos de construcción. Esto ya, como digo, no es un hecho aislado, ya no es algo que puede pasar y ya está de forma temporal, sino que estamos viendo ya pues un síntoma que puede desencadenar en algo un poquito más grave. Y por eso, ya os he dicho que no es un vídeo para ser alarmista, pero sí un vídeo para poder entender qué es lo que puede estar ocurriendo, en este caso, en China. Y fijaros aquí como nos indica que los proyectos retrasados representan alrededor del 1% del saldo hipotecario total del país. Vamos a verlo en detalle también qué implicaciones puede tener esto, pero con esta diapositiva pues quería daros pues una visión ya un poquito más real de toda esta situación, ¿no? Y para que lo veáis no desde una opinión, sino desde unos datos específicos y sobre todo con el desglose por ciudades para que podáis tener pues una magnitud más o menos entendible de cuál puede ser el alcance de todo este problema. Y fijaros en esto, vamos a verlo en detalle. Se estima que estas interrupciones en los pagos de préstamos hipotecarios puedan generar alrededor de 83.000 millones de deudas incobrables. Es decir, esto solo representando el 1% que hemos mencionado anteriormente. Pero, ¿qué ocurre si este riesgo empieza a extenderse? Si empieza a producirse algo sistémico. Pues que a lo mejor esta cifra que estamos viendo aquí de 83.000 millones de dólares se multiplica por 10, por 20, por 50. Por lo tanto, y mucho ojo, debemos de tener siempre, al menos estar atentos a lo que puede ocurrir en este mercado. Fijaros aquí como los bancos con mayores exposiciones crediticias, que son las que tenéis aquí, pues nos encontramos el China Construction Bank, el Postal Bank, el ICBC, es decir, entidades muy muy importantes en China y que están sobre todo pues dejando en la cuerda floja a todo un país, porque como observaréis, pues estas dos industrias, la hipotecaria y la bancaria, están muy muy unidas y que por lo tanto si cae una,
lo más probable es que la otra se vea muy afectada también. Y ahora sí, por último, para concluir con el vídeo, me apetecía dejaros también otra infografía que creo que escenifica claramente que se trata de un problema de difícil solución. Fijaros cómo estamos empezando ya a ver divergencia entre los niveles de estrés de los bonos, que como sabéis pues a mí me gustan mucho, creo que aportan mucha más información que una mera acción, y en la que se están empezando a observar ya ciertos incumplimientos en empresas constructoras que han pedido financiación y que como sus clientes pues finalmente no les pagan o no están consiguiendo terminar, ¿no? Pues las viviendas a tiempo, pues tienen que pagar ciertas penalizaciones, tienen, pues al final tú has negociado ya un precio de venta y de repente te han subido los costes y no puedes ni siquiera llegar a break-even, es decir, el problema es más grande de lo que parece. Y aquí lo que estamos empezando a observar, y fijaros aquí en el año 2022, se están produciendo incumplimientos corporativos de todas estas empresas que ahora mismo se dedican a la industria de la construcción. Como digo, más en notas en el extranjero, de alrededor de 26 billones de dólares. Esto también se produce, pues obviamente, por un tema de cambio de divisas, pero que en cualquier caso lo que nos deja es pues un balance algo negativo y que, bueno, desde mi perspectiva, y como os he dicho, no se trata de un vídeo para alarmar a nadie, pero sí es un vídeo para tratar de estar atento y de poder situarse y posicionarse en nuestras carteras y en nuestras inversiones, pues un pasito por delante y que luego pues no nos pille de sorpresa todo lo que puede estar ocurriendo en China y sobre todo en este sector hipotecario tan importante en el país. De esta forma y explicado todo esto, damos por finalizado el vídeo. Espero que hayas aprendido, que hayas obtenido una información que te sea útil, sobre todo para tratar de posicionar tus carteras y, como digo, siempre con cierta cautela y observando todo lo que puede estar pasando más allá de tu zona geográfica, pues un poquito más local, ¿no? Y que pensemos de una manera más global y que entendamos que lo que puede estar ocurriendo en un país puede condicionar a otras áreas geográficas y en este caso, como hemos dicho al principio del vídeo, cuando una estornuda, las otras se pueden resfriar. Dicho esto, termino el vídeo pues agradeciendo también a Miralta Bank pues por su colaboración, por el hecho de hacer o de permitirme que estos vídeos sean posibles. Como te he dicho al principio, tienes todos los enlaces en la descripción. Échale un vistazo también a su nuevo broker, que es una pasada, Bison Trade, en el que vas a poder operar miles y miles de productos y que, bueno, espero que te ayuden y espero que, sobre todo, con este tipo de contenidos estés aprendiendo muchísimo. Dicho esto, lo dejamos aquí. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.